Esa que decía de CPC y lindantes de ir goodbye, my love, goodbye, goodbye. Vale que regresen las historias, un poco de calor a la memoria de cuando era chiquillo y aún entraban en los bolsillos de la libertad. Libertad para soñar, libertad para soñar, libertad para explorar, libertad para explorar. Eso sí, con cautela el mundo allá afuera, con la mirada de un Sherlock Holmes. El mundo allá es una pizca de ilusión, que las cosas de dentro se desvirtúan si contaminas a alguien más. Y sobre lo que vale la pena, viene de amor y consecuencia, que al final si te pierdes solo regresas por el camino más empinado y disfrutas la bajada tanto como cuando eras un niño. Bienvenidas a un programa más de su octavo programa de su edición Historia desde Abajo, el programa de los días miércoles, siendo hoy el 17 de enero de 2018. Me encuentro con mi compañero Miguel. Les tenemos preparados unos temas bastante interesantes para poder conversar el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿cómo están todos ustedes que nos escuchan? El día de hoy nuestro compañero Esteban arrugó, debido a responsabilidades académicas que igual tenemos nosotros, no podrá estar presente en este programa, pero igual les tenemos preparado algo interesante, como siempre, opinión con perspectiva histórica. En este día vamos a hablar por motivo de la visita al Papa, ¿no es cierto?, de la visita del Papa a los países latinoamericanos. En este momento justamente se está transmitiendo la visita del Papa a todo Chile. Entonces vamos a hablar de la Iglesia Católica y las luchas sociales que se han dado, cómo esta influye a nivel social, y bueno, un poco analizar desde varias perspectivas el poder que tiene esta institución religiosa, que es en concreto la Iglesia Católica y su sede en el Vaticano. Así es, estaremos conversando en 3 bloques que les hemos preparado alrededor de algunas perspectivas de la Iglesia Católica, tanto como sus implicaciones en el enramado social. También estaremos hablando del apoyo de la Iglesia a los regímenes dictatoriales que se han dado en Latinoamérica y también en otros lugares.
y también estaremos conversando, no solo hablando, dando duro al sector religioso, sino también hablaremos en un tercer bloque sobre algunos sectores religiosos o apoyados también por este ámbito, que también estuvieron alrededor de procesos reivindicativos. Así que quédense, vamos a estar conversando de esto, receptaremos también sus saludos, dudas, inquietudes y también datos que nos quieran compartir. Recordarles que este programa Historia desde Abajo es un programa que está organizado entre la Fundación del Migrante, Radio La Voz del Migrante y la Asociación Escuela de Historia. Este es un proyecto de la Escuela de Historia en Quito, que es la única del país. Entonces así comenzamos, vamos a empezar hablando sobre la imposición religiosa, sobre la autodeterminación de los pueblos y de los cuerpos. Por ende también conversábamos tras bastidores, podemos también hacer un aterrizaje por ahí, aprovechando también el contexto en el que los sectores extremistas religiosos rechazan a estas organizaciones emergentes de carácter diverso y que también se movilizan en actividades. Entonces empecemos, Miguel, no sé por dónde quieres empezar, tal vez cronológicamente retomar, irnos bien atrás en el tiempo para hablar de la imposición religiosa sobre los pueblos desde la colonia, ¿te parecería? Me parece correcto, no sé, hablar un poco de esta institución que generó el Estado español en ese entonces, que era un Estado religioso, no era un Estado laico como actualmente existen, ¿no? Los Estados-naciones que son laicos aparentemente. Este era un Estado profundamente religioso, vinculado a la Iglesia, y generó una institución muy conocida, que es la Santa Orden, conocida como la Inquisición. Esta institución fue importante, se puede decir, para la difusión de la religión católica. Fue importante para que el Estado español se sostenga dentro de sí, no se caiga a pedazos, no se rompa. Fue importante para lo que sucedió en América Latina, que tiene que ver con la extirpación de idolatrías, la imposición de una religión extranjera a los pueblos americanos. Entonces no sé qué piensas tú de la Inquisición, qué nos puedes contar de esta empresa o de esta institución. Bueno, para ser un poco más asertivos en el comentario, como tú dices, el imaginario mismo de la Inquisición cristiana está realmente arraigado en nuestro imaginario, por así decirlo, ¿no? Entonces nos imaginamos así los grandes ejércitos con la bandera de la religión cristiana, además de los reyes y de los monarcas de esa época. Pero yo creo que tal vez en nuestro contexto como que difirió un poco de lo que sucedió en Europa, ¿no? En Europa es donde más se dio como la caza de brujas, la persecución de herejes y toda esta cuestión, por la misma característica de que en Europa estaba mucho más arraigada la cuestión religiosa. Entonces, si es que esto se puede hablar, igual es como una ya avanzado en el tiempo, ya avanzado también en la administración de guerra que tenía el reino español o el gobierno español, la forma de gobierno español, ¿no? Hay datos que dicen que la Inquisición en Latinoamérica más persiguió en cuestión la santería afro y la magia negra que se hacía en los pueblos afros, ¿no? Entonces a eso se le denominaba así, ¿no? Como magia negra, como ocultismo, y eso era también lo que se perseguía, ya que en nuestro territorio un poco como que hubo cierta manera de concilio a través de algunas instituciones religiosas. Tal vez por eso estos sucesos de violencia como tan fuertes solo se dan en Europa como tal, ¿no? Entonces por eso aquí principalmente. Sí, por eso aquí se denomina en un ámbito cronológico que hubieron como varios sucesos de guerra o de conflicto, de asesinato masivo, y que fue la Inquisición española de 1478 a 1821, que esta institución duró ya casi cuando los pueblos estaban
independizándose bajo sus nuevos planteamientos de élites locales, ¿no? La Inquisición portuguesa, que también fue de 1536 hasta el 1821, y la Inquisición romana de 1542 a 1965. Entonces vemos como esta Inquisición romana se creó para perseguir en un inicio al protestantismo, y cómo estas otras religiones comenzaban a desvirtuar un poco como la legitimidad de la Iglesia Católica, ¿no? Recordemos que el protestantismo también surgió en Europa, entonces por eso también había esta persecución, y de pasito se perseguía también a personas que no eran aptas para estar en la sociedad legitimada, ¿no? Como son homosexuales, gitanos, cuestiones así, ¿no? Yo creo que, como tú decías, si es que habláramos de una traducción de la Inquisición en Latinoamérica, se habla de la extirpación de idolatrías, que fue el proceso en la colonia inicial de destrucción de las huacas, de aniquilamiento de los templos. ¿Qué son las huacas? Las huacas son los lugares donde se rendía como esta cuestión religiosa andina, tributo, por así decirlo, es como un lugar de adoración. Entonces destruir directamente los lugares de adoración de las cosmovisiones andinas era realmente un golpe durísimo, y ahí es donde ellos estratégicamente planteaban o posicionaban en los mismos lugares donde había estos templos de adoración de la cosmovisión andina, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también nos ha quedado marcado como en nuestra memoria. También hay como algún tipo de resentimiento, por así decirlo, pero a la final vemos cómo la imposición de la Iglesia Católica se mantiene, ¿no? Sí, no, también como tú dices, a nivel simbólico, lo que significa que la Iglesia Católica utilice tus creencias o tus dioses, a los que veneras, a los que has generado tal vez una conexión sentimental o una espiritualidad, ¿no? que todos los seres humanos tenemos, y que esta espiritualidad sea violentada, sea, como dice mismo la palabra, extirpada. Me imagino que debe ser un golpe moral muy fuerte para los individuos, ¿no? De ahí yo creo que también ya ha avanzado un poco para ir ya avanzando en el tiempo. Creo que igual, como les mencionaba, esta Inquisición romana duró hasta ya el siglo XX, ¿no? Súper novedoso, porque esta misma institución que en el 1965, organizado por el Papa Pablo VI, reorganizó esta santa institución denominándola con otro nombre, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Vemos cómo utilizan estrategias también para reproducir sus idearios, sus ideales, y esta Inquisición romana, que fue la que más perduró en el tiempo, fue la que ejecutó al filósofo Giordano Bruno en 1600, y en 1633 fue ejecutado Galileo Galilei, que es conocido por sus teorías. Sí, es un poco irónico, ¿no? Porque los textos originales de Galileo Galilei se encuentran en el Vaticano, ¿no? O sea, en el Vaticano esconde muchos tesoros, muchas cosas que ellos mismos persiguieron y que de alguna manera llegaron a manos de ellos, ¿no? Entonces, algunas cosas las exponen en el Museo del Vaticano, y otras están escondidas y casi nadie tiene acceso a ellas, ¿no? Es uno de los tesoros que tienen ahí reservados para esta élite que se ha generado. Y bueno, volviendo al tema anterior, te iba a decir que en el caso de América Latina, todos los estados o algunos estados se conformaron también con una perspectiva religiosa, una perspectiva, yo creo, en el caso de Ecuador, una perspectiva autoritaria, lo que es el proceso del garcianismo, que es muy marcado hasta el día de hoy. Lo que realizó García Moreno, que querámoslo o no, es un personaje relevante dentro de la historia del Ecuador, que obviamente ha dejado una huella.
Pero claro, no, aquí se estableció un poco esa ideología del nacional, puede decirse, catolicismo. Nacional catolicismo, exactamente, donde uno de los requisitos para ser ciudadano era ser católico, era ser bautizado, y además había que asistir a misa, no era como una de las órdenes que venían desde arriba. El gobierno de García Moreno fue importante para la unificación del país, para realmente la existencia. Y también para que se comience a dar estas directrices, como tú dices, de solapar, ¿no? El pensamiento católico cogiendo lo que le interesa, ¿no? Creo que eso es una característica de nuestra gobernabilidad o de nuestra presidenciabilidad, de eso, ¿no? Coger realmente lo que le interesa para organizar como un postulado, ¿no? Como tú decías, García Moreno era católico, fundamentalista, extremo, así por así decirlo, pero también abrazaba la modernidad. Entonces funda el observatorio astronómico, la Politécnica, entonces Ajá, como que es de la ciencia pero también de la religión, así, entonces como un poquito de los dos y se solapa, es como la contradicción, ¿no? Claro, o sea, no sé qué opinas. García Moreno también hay que señalar, ¿no?, que tiene un pensamiento muy particular. Él estudió en Francia, vivió en Francia en plena época de la Revolución Francesa y se inspiró más que por los ideales revolucionarios, se inspiró más en los ideales contrarrevolucionarios que surgieron en ese momento, ¿no? Entonces, el gobierno de García Moreno, su último gobierno de algunos que tuvo, es muy moralizante, ¿no? A pesar de que como señalaste, este personaje ingresa con las ciencias, con distintas misiones alemanas, francesas, de científicos, inaugura entre otras la Escuela Politécnica Nacional, que hoy día pensaríamos es una universidad completamente laica, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esa tradición religiosa, digamos que el proceso de García Moreno, en breves palabras, quiere decir que el Estado, ese Estado naciente que justamente había sido nominalmente fundado unos 30 años antes, 40 años antes, empieza a funcionar como un Estado solidificado, un Estado unificado, y ahí la Iglesia tiene mucho que ver, ¿no? En el aspecto de que la Iglesia, en el siglo XIX, a mediados, es el principal poseedor de tierras, ¿no? Y las rebeliones del siglo XIX son en contra de la Iglesia, en tanto es una terrateniente, es una poseedora de la riqueza de ese entonces, que era el poseer tierras, ¿no? Entonces, este país, digamos, que era haciendas, principalmente se conformaba de grandes haciendas, el 80% más o menos le pertenecía a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces era un gran poder, no solo ideológico, sobre la población indígena, en el sentido de hacerte sentir culpable, en el sentido de que hay un Dios que te va a castigar, o de un Dios que justifica tu situación de miseria, sino que además es acreedora físicamente de la tierra, de la riqueza, ¿no? Y además de tu trabajo, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas menores. Por ahí dicen, bueno, ¿cuál es el problema con la Iglesia? De respetar, ¿no?, las creencias, pero el tema es que esa creencia va mucho más allá de una simple creencia, de una simple elección individual, sino estamos hablando de una institución que tiene muchos años, que es más antigua que el propio Estado ecuatoriano, y entonces tiene una influencia social muy grande, y eso es lo que hay que ver, ¿no? No se trata de simplemente rechazar, de rechazar o de discriminar, o de decir, bueno, tú eres católico, yo soy, no sé. Tú eres ignorante por ser católico. Claro, exactamente, pero también del otro lado, ¿no? Cuando a veces la gente se manifiesta como bueno, ya hemos de topar ese tema, pero lo que sucedió en Chile, que es un tema bien polémico, que un sector de la población quemó 3 iglesias, ¿no?, en plena llegada del Papa Francisco. Así es, estos son sucesos que realmente son sintomáticos, son el resultado de
como tú dices, un larguísimo tiempo de dominación e imposición religiosa. Como decíamos, volviendo, o sea, para finalizar lo de García Moreno, es precisamente en el periodo presidencial de García Moreno. Además, ya dejamos de hablar de la colonia, ¿no? García Moreno es parte del Estado-Nación. Entonces, ya siendo un Estado ya conformado bajo los ideales del Estado, se vuelve a imponer, vuelve a surgir esta imposición religiosa dogmática, doctrinaria, por así decirlo, y vemos cómo esto también resulta en procesos de violencia, que fue el asesinato de la rebelión de Daquilema. Daquilema fue empalado por los cuerpos militares enviados por la presidencia del Ecuador de ese momento, que fue García Moreno. Entonces, ahí vemos también cómo la imposición religiosa se mantiene, continúa con el nacimiento del Estado, y también se ve perpetrada por estos actores. Hoy en día, como tú decías, se siguen dando estos sucesos, estos hechos de conflicto, que son síntomas del conflicto. Exactamente hoy mismo, en este momento, se está dando en la Corte Provincial un plantón, manifestación, que tiene igual su contramarcha de los típicos pro vida. Esto es por la presentación de una acción de apelación por la negación de una acción de protección a través de colectivos de carácter LGBTIQ y de activismo diverso y toda esta cuestión. Se plantearon presentar esta acción de protección porque esta organización de Con mi familia no te metas incita a un discurso de odio. Entonces, esta acción de protección fue negada en un inicio, por lo que hoy en día la ponen en la Corte Provincial como una acción de apelación, y están ellos protestando el día de hoy frente a la Plaza Argentina, y ahí también está la contramarcha de esto de Con mi familia no te metas, mi familia, si es con mi familia es conmigo, y un montón de gente como adoctrinada y con cabeza cuadrada que está ahí gritando consignas. Incluso convocaron una misa a la que fue un cura y cantaron sus cuestiones. Entonces, realmente en un contexto actual en donde hay mujeres asesinadas cada día, donde las niñas son asesinadas y son violadas, en donde muchas mujeres son maltratadas, yo creo que realmente comenzar a reivindicar estas cuestiones religiosas, de extremismo religioso, está totalmente fuera de lugar. Quisiéramos que pudiera haber una réplica, pero lastimosamente también con gente muy fundamentalista religiosa es como prácticamente labrar sobre el agua, labrar sobre el mar. Sí, ese también es el problema, ¿no? Que se da este aniquilamiento de conciencias a nivel masivo, ¿no? O sea, tú entras a la escuela y tienes y bueno, esa es otra cuestión que debemos topar, ¿no? La religión tiene uno de los pilares fundamentales, una de las estructuras ideológicas, como dirían por ahí, uno de los aparatos de controles del Estado es la educación, ¿no? Y en el país, en el Ecuador, tenemos muchas escuelas católicas, muchas fundaciones católicas y universidades también, ¿no? Universidades, colegios. Entonces no es menor, o sea, yo creería que al menos el 60% de la población estudiantil pertenece a una institución religiosa, ¿no? Y estas instituciones evidentemente se cargan de adoctrinar a las masas, de influir directamente, ideológicamente sobre mucha gente, ¿no? Y esto es un poco también lo que muchos gobiernos han ido dando paso a que la iglesia tenga poder dentro de lo que es el sistema educativo, a pesar de que han existido también universidades laicas, a pesar de que el liberalismo es como aparentemente un referente anticlerical. Han persistido en el caso de las universidades. Nosotros mismos formamos parte estudiamos de la Universidad Católica del Ecuador, la cual es una universidad privada y que claro también tiene muchos privilegios, ¿no? Por parte del Estado, a pesar de como ellos mismos dicen, de ser un territorio pontificio. El Estado no tiene ningún problema en prestarse a esta institución, ¿no?
es un poco sobre a breves rasgos, cómo se ha dado en nuestros territorios la imposición. Hay muchos momentos, podríamos hablar de la conquista, la Amazonía también, que es un tema recurrente y donde la religión tiene mucho que ver. En el primer boom cauchero, me parece, igual del siglo XIX, donde descubrieron que la Amazonía era una gran fuente de caucho. Entonces ahí se dieron las primeras misiones del caucho, también de conquistas. Me parece de las órdenes dominicos, de la orden dominica. Después fueron los jesuitas, en el siglo XX los salesianos, de mano de las petroleras, muchas religiones. Entonces hay que entender, ¿no?, este tema, ¿no?, que siempre estas religiones sirven a intereses, ya sea en el caso de la Amazonía, a intereses petroleros, fue en un momento a intereses de la exportación del caucho. En la colonia sirvieron a los intereses del Estado real, del Estado español, que en ese momento existía. Y actualmente África está llena de religiones cristianas, protestantes, algunas de carácter protestante y otras también de carácter católico, ¿no es cierto?, que van de Estados Unidos, de Canadá, viajan a África y bueno, y más que nada imponen su religión, pero también imponen un estilo de vida, una forma de pensar. Y sí es grave la situación esa, porque África es un país, es un continente proveedor de recursos, al igual que América Latina. Entonces está oprimido por la Unión Europea, oprimido por Estados Unidos, y uno de los elementos claves que no permite que haya una rebelión, digamos una rebelión generalizada, para que este continente alcance su soberanía, es precisamente la inmersión de entes religiosos dentro de las poblaciones africanas, dentro de las culturas africanas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, de que no hablamos de un asunto menor. También en el tema de las jurisdicciones, así como hablábamos del siglo XIX de García Moreno, actualmente la justicia, los jueces, muchos funcionarios públicos incluso, están marcados por una perspectiva moral, una perspectiva judeo-cristiana del castigo, de la culpa. Los medios de comunicación, de la familia, de cómo debe ser la familia. Ya hemos hablado que la familia no siempre ha sido así, que por ejemplo nosotros como comunidades andinas apuntamos a otro tipo de familia, pero sin embargo ahí somos una mezcla entre la familia perfecta, la familia católica perfecta, padre, madre e hijos, pero nosotros somos andinos, entonces somos más que padre, madre de hijos, somos tías, tíos, abuelos, abuelas, somos familias más grandes y comunitarias. Así es, chévere haber conversado. Tenemos un saludo para Fabián Rodríguez, Ratas de Ciudad, que dice buena, esa es, gracias a los que se están sintonizando. Vamos rápidamente entonces a conversar con el segundo bloque que tenemos aquí, que es el apoyo de la Iglesia a los regímenes dictatoriales. Esto ya es entrado el siglo XX, ¿no? Ya es siglo XX, siglo XIX, siglo XX, pero principalmente siglo XX. Bueno, el apoyo de la Iglesia a los regímenes autoritarios, dentro de eso entra el fascismo. Es ya conocido ese tema. Creo que podríamos hablar que en América Latina está el caso del dictador Getúlio Vargas, que es un hombre, es algo que muy importante también, a pesar de todo, en la historia del Brasil. Actualmente hay dos partidos que reclaman ser herederos del legado del señor Getúlio Vargas, de este dictador sanguinario. Y claro, una de la ideología de este señor era el nacionalcatolicismo, ¿no? Era el hecho de haber sido condecorado por la Iglesia católica, de que se le entregó encima más se puede decir una condecoración, se le da un apoyo político a este dictador, y
y bueno, ese es un poco el caso de Brasil y de muchos otros, ¿no? Así es, Getúlio Vargas fue presidente de Brasil el 3 de noviembre de 1930 al 29 de octubre de 1945, 15 años en el poder. 15 años en los que se levantó una jurisdicción, como te digo, católica, ¿no? Ese es el tema, que por mucho que se hayan generado estos estados laicos, pervive tanto en la cultura de las masas, en la cultura de la población, pervive una moral judeocristiana. Si uno prende la tele y ve la clásica novela mexicana, pues está viendo a la moral judeocristiana realizada, teatralizada en una vida cotidiana. El problema es que eso está dentro de nosotros porque hemos crecido en esta sociedad ya conformada así. Entonces puede que no creas, no tengas confianza, digamos, ya en la Iglesia Católica, o que tu posición personal sea no creer en Dios, seas ateo, seas agnóstico, pero estos valores judeocristianos que han sido implantados siguen presentes, ¿no? A veces sentimos culpa, y bueno, y aquí voy a meter como que una cuña, porque cuando yo intentaba entrar a la universidad, daba estas pruebas de admisión. Y claro, y el gobierno señalaba que los que no podían entrar eran unos vagos, ¿no? Entonces, aquí viene este tema de ser moralmente católico, de ser moralmente judeo-cristiano, que es el de echarte la culpa, de sentirte culpable por algo que tú no tienes necesariamente la culpa, ¿no? Porque es algo... Es así como está la sociedad, y a veces uno no participa en esa construcción social. Entonces ahí uno más bien toma la ideología de echarte la culpa, ¿no? Y eso es justamente lo que la iglesia genera, ¿no? Que en vez de que entiendas la razón de tu opresión, o la razón de, por último, por qué razón no puedo entrar a la universidad, que era mi caso, no echarte la culpa, no sentirte ignorante, no sentirte un tonto, sino más bien analizar y tomar la otra actitud. Yo por suerte tomé la otra actitud, porque bueno, tuve acceso a cosas que muchos no tienen, pero yo sé que la mayoría de bachilleres en estos momentos, y así como cada año, sufren un gran drama dentro de sus familias, porque ese es el problema también, ¿no? O sea, todo el mundo está configurado de esa forma. Entonces tú vas a la casa con un resultado negativo en tu prueba y tus padres te echan la culpa. O sea, para ellos también eres un fracaso, ellos también se sienten culpables, sienten que han fracasado, ¿no? Entonces esto es una cadena de violencia ideológica que está dentro de nosotros, gracias a esa matriz católica, esa matriz moral judeocristiana que pervive, y también pervive en el momento de hacer las leyes, también pervive en los funcionarios públicos, o como dije, en los medios de comunicación, cuando muestran un asesinato a una mujer por parte de un hombre, hay un titular que lo encubre con un discurso romántico, por ejemplo, o de posesión de ese hombre. Y de igual manera, cuando van mujeres a la policía a poner denuncias, se encuentran con cosas como que, bueno, por ejemplo, familiares que denuncian la desaparición de alguna hija, de alguna hermana, se encuentran con respuestas que les dicen, bueno, se ha de haber ido con el novio, se ha de haber ido con el marido, ha de estar de fiesta. Entonces, aunque eso no se ve así, es una moral judeo-cristiana que está muy presente, ¿no? Así no vaya a la iglesia todos los domingos, hemos sido criados y vivimos en este sistema de valores culturales, de valores morales que nos ha entregado esta institución, que, como vemos, ha apoyado a regímenes fascistas, a regímenes moralistas. Hablábamos de Getúlio Vargas, yo quisiera hablar también en la misma década de los 30, hablar del apoyo de la Iglesia Católica al fascismo, al señor Benito Mussolini, al cual le entregaron la condecoración, la Espiga de Oro, que es la más alta condecoración que puede entregarte el Vaticano. Entonces Benito Mussolini fue el poseedor de esta condecoración. También lo fue Hitler. Hitler también tuvo un gran apoyo de la Iglesia Católica. El caso de Franco y de España es brutal, porque hasta el día de hoy
persiste una monarquía católica que gobierna junto al franquismo, se puede decir, o al post-franquismo, ¿no? Entonces Franco fue un dictador que aplastó la guerra civil, que con el uso de la fuerza, de la violencia, aplastó todo lo que fue el movimiento de España de la década de los 30, y claro, y su ideología también yo creo que corresponde al nacionalcatolicismo, ¿no? Fue como una especie, muchos dicen, de inquisición en el siglo XX, en pleno siglo XX, donde la blasfemia o cosas como esas eran castigadas, ¿no? El sacrilegio y eso. Un poco más entrando, la Iglesia Católica también apoyó a Pinochet. También apoyó a Pinochet, y hay que ver en qué contexto, ¿no? Porque justo hoy, ahorita ustedes podrían ver que se está transmitiendo la visita del Papa, de este nuevo Papa en Chile, pero también el Papa Juan Pablo II no dijo nada, ¿no? El momento en que la Junta Militar de Gobierno, Pinochet llegó de una forma violenta al poder en Chile, llegó bombardeando el Palacio de Gobierno, llegó disparando a quemarropa en las barriadas populares de varias ciudades de Chile, utilizando a las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. Entonces, en ese momento hubo un silencio de la Iglesia Católica que se pronuncia sobre cada hecho político o sobre los más relevantes, si se puede decir. Entonces, bueno, tenemos un video que ya le vamos a mostrar. Antes de eso, el Papa Juan Pablo II también visitó a Pinochet en el 85, ¿verdad? En el 87. En el 87, en el 84, en cambio, estuvo visitando también un régimen de represión aquí en el Ecuador y estuvo saludando a León Febres Cordero y también estuvo encubriendo esos recúmulos, esos reductos de violencia que hay detrás de todo lo que encubre el Estado, ¿no? Entonces vemos también cómo las visitas papales pueden resultar una gran herramienta. Así es, justamente... Háblanos un poquito del video y ya, bueno, ir a mandarlo. Lo que quería decir un poco para contextualizar el video que van a ver es que la crisis, Pinochet llevaba cerca de 15 años del poder. Imagínense, él se posicionó en 1973 y se sostuvo mediante la violencia, sin elecciones, se puede decir, yo creo que hasta el año 89 por ahí. El Papa lo visitó en el año 87, se reunió con Pinochet y con su esposa. No dijo nada nunca sobre el tema de los derechos humanos. Incluso, bueno, este otro organismo que es la FIFA, fue al Estadio Nacional, que era donde estuvieron los presos políticos, entre ellos estuvo el cantautor Víctor Jara, y dijo que en el Estadio Nacional no pasaba nada, porque en esos años, bueno, la Unión Soviética se había negado a jugar fútbol en el Estadio Nacional, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, Chile estaba muy convulsionado, la pobreza era extrema, las condiciones sociales eran muy deterioradas, había mucha gente, muchos jóvenes de 20 años en ese entonces que no tenían nada que hacer, que pasaban en las esquinas de los barrios sin hacer nada todo el día, muchos jóvenes. Así hay canciones como de este grupo Los Prisioneros que se llama El Baile de los que Sobran, que justamente es eso, ¿no? Que ellos salen de la escuela y simplemente a patear piedras, a no hacer nada. Ese era un poco el tema, también el tema del hambre, la falta de trabajo, proyectos de trabajo que había generado la dictadura eran muy recurrentes. La gente, por ejemplo, construía una plaza y después la destruían para volverla a construir. Entonces era una cuestión así muy gris, ¿no? Entonces el Papa llegó en este contexto, además de grandes revueltas, de un punto en que a la gente no le importaba perder su vida, o sea que lo único que quería era acabar con esa situación. Y llegó el Papa a Chile y se bajó y empezó a hablar de paz, ¿no? Entonces, calmó los ánimos. Entonces vino a calmar los ánimos. Recordemos que para ese entonces
Pinochet ya había sufrido algunos atentados que ponían en peligro su propia vida. Además, el régimen ya estaba desgastado. Digamos que Chile ya había adecuado su forma, su estructura a este modelo que era el neoliberalismo. Entonces, un poco el Papa llegó en ese contexto de una lucha social muy intensa y llegó a hablar de paz. Vamos a ver entonces el video noticiario de la llegada del Papa a Chile. Antes de eso, mandar unos saluditos para Braulio Alejandro, que nos dice: saludos a la gente de La Voz del Migrante. Chévere. Igual un saludo para Franklin Méndez, férreo seguidor de su programa Historia desde Abajo. Chévere, algún rato sería súper bacán poderlo tener como invitado a nuestro pana Franklin. Vamos entonces, nuestro pana Davicho, mándanos del video. Muy buenas tardes, la televisión chilena, en directo, desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, para llevar desde este minuto a todos los hogares del país la ceremonia en la cual Chile da la bienvenida a su santidad Juan Pablo II en su visita a nuestro país. En esta transmisión estaremos llevando todos los detalles de lo que aquí en este aeropuerto acontezca, junto a los sacerdotes Raúl Asbun y Luis Eugenio Silva, y el periodista Juan Pablo Reyes. Su excelencia el presidente de la República ya ha llegado hasta el terminal aéreo y está recibiendo los honores de reglamento de parte de una unidad de formación de la Escuela de Aviación Capitán Ábalos. Han concluido los honores al primer mandatario, quien es acompañado por el jefe de la Casa Militar y sus 4 edecanes y el comandante general de la guarnición aérea de Santiago. En tanto, aquí en la losa del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez ya se encuentran ubicadas las más altas autoridades del país, los integrantes de la Honorable Junta de Gobierno, hacia quienes se dirige ahora el primer mandatario, dignatarios eclesiásticos encabezados por Monseñor Juan Francisco Fresno, Cardenal Arzobispo de Santiago, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y el gabinete ministerial en pleno junto a subsecretarios. Viendo ya a la distancia el avión que trae a Chile a Juan Pablo II, que trae a nuestro país al mensajero de la paz, Juan Pablo Reyes. Son exactamente las 16 horas, la hora prevista para que aterrice aquí en el Aeropuerto Internacional de Chile, Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, el avión Boeing 747 de Alitalia que trae a su santidad el Papa Juan Pablo II. En estos momentos, las autoridades eclesiásticas y de protocolo de nuestro país que abordarán el avión para recibir al Santo Padre se dirigen hacia la escalerilla ubicada frente a las instalaciones de este terminal aéreo para subir, como decíamos, hasta el avión a recibir a su santidad. Estas autoridades son el director de protocolo y ceremonial de la Cancillería chilena, embajador Mariano Fontecilla, el nuncio apostólico de santidad, Monseñor Ángelo Sodano, y el cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno. En tanto, junto a las instalaciones principales del aeropuerto, están ubicadas las máximas autoridades del país,
esperando que llegue este momento tan importante, tan esperado por el pueblo de Chile, en que diremos gracias por la paz, Santo Padre. Excelencia el presidente de la República, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, su esposa, la primera dama de la nación, señora Lucía de Pinochet, el ministro de Relaciones Exteriores y el señor jefe de la Casa Militar se encuentran ya al extremo de la alfombra roja, ubicada aquí en el Aeropuerto Internacional de Santiago, frente a la escalerilla por donde transitará el Papa. Está previsto que se encuentren justo al medio de esta alfombra y que allí se saluden luego de que el Santo Padre haya cumplido con este acto de besar la tierra. Y en y estos estamos momentos, apreciando, Juan Pablo, cuando se acerca ya a su santidad hacia la escalerilla, ha salido del avión y comienza esta salva de 21 cañonazos en honor a su santidad Juan Pablo II, que lentamente comienza a descender la escalerilla del avión de Alitalia que lo trajo hasta nuestro país, mientras hay gran cantidad, miles de pañuelos blancos que se agitan aquí a la distancia en el Aeropuerto Internacional de Santiago, saludando, dando la bienvenida al mensajero de la paz que ya está por pisar tierra chilena. Juan Pablo II ha besado tierra chilena. Está en nuestro país, Chile entero, representado por su gobierno, por su presidente, le da la bienvenida al pontífice. Se saludan ahora en medio de esta alfombra roja ubicada aquí en el Aeropuerto Internacional. Junto a la primera dama está también el canciller, su excelencia el presidente de la República, el jefe de la Casa Militar. Hay breves palabras de saludo, una bienvenida muy cordial. Es ahora el jefe de la Casa Militar quien lo saluda. Y ahora tanto su excelencia, el presidente de la República, como su santidad Juan Pablo II se disponen a escuchar los himnos correspondientes. El himno vaticano en primer lugar y el himno patrio, el himno chileno posteriormente. Bueno, ahí lo teníamos, en la visita del Papa a Chile, besando el suelo chileno, saludando al dictador. Besando al dictador. Besando la mano de la esposa del dictador. Entonces, bueno, ahí vemos, igual veíamos el discurso de la televisión, ¿no? Que transmitió esos hechos.
hablando en nombre de la mayoría, hablando en nombre de todos, diciendo que el pueblo anhela la paz y claro, ¿no? En medio de ese régimen de violencia, de ese régimen militar, venir a hablar de paz es un poco, finalmente perjudica a los que no tienen las armas, ¿no? Perjudica a los que no tienen la violencia, sino más bien, claro, a los que están armados, saludarlos, ellos son los que hacen la visita. Entonces, ese ha sido un poco, recapitulando, el Papa vino a Ecuador, visitó a Febres Cordero, a Chile, visitó a Pinochet. En los 30, como ya mencionamos, ha apoyado a la Iglesia Católica a la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, apoyó a Benito Mussolini, a los 3 regímenes fascistas del siglo XX, España, Italia y Alemania. Y bueno, no creo que la Iglesia haya cambiado fundamentalmente su característica, ¿no? A pesar de que ahora hablamos de que hay un Papa... Que sean progresistas. Claro, un Papa argentino, un Papa progresista. Yo creo que sigue cumpliendo la función a la que es, ¿no? Y con cumplir la función creo que basta, ¿no? O sea, no quiere decir que porque utilice otros métodos que ya no impliquen necesariamente la muerte, el asesinato, como cuando lo necesitaron, así lo usaron, pero ahí está presente, actuando cotidianamente, y claro, haciendo que las cosas vayan mal, o que surjan como lo que nos comentabas, estos grupos pro vida, o los grupos anti-LGBTI, por ejemplo, que condenan las orientaciones sexuales que puedan tener cualquier persona, y siempre está esta visión moralizante de la Iglesia, y que se ve reflejada casi en todos nuestros actos, en nuestras leyes, en nuestra moral. En nuestra moral, exactamente. Maldita sea nuestra moral. Es ahí donde nosotros intentamos dar una nueva perspectiva histórica, ya que también la historia ha estado dotada de este carácter religioso, además doctrinario. Siempre la historia ha estado reivindicando procesos de curas, de conquistadores, y también, como tú decías, yendo más atrás, el papado, el Vaticano impulsó procesos violentos, genocidios, como la misma Santa Inquisición. Entonces pasamos así a hablar al tercer bloque. Tenemos un saludito de Juan Pablo Castel, que nos dice: los escucho, panas, a la censura, el fascismo y la Iglesia. Saludos a Arroja la Bomba y acto de violencia de parte de Total Liberación. Bacán ahí las bandas ecuatorianas también posicionando la postura ideológica, política, también desde cualquiera que sean nuestras posiciones. Chévere que nos escuchen, igual invitarles a que nos sigan escuchando en nuestro programa, pues tenemos aún un bloquecito para conversar. Vamos a conversar en este tercer bloque sobre los sectores religiosos que también apoyaron procesos reivindicativos. En ese sentido, la Iglesia ha tenido como esa característica un poco no heterogénea, por así decirlo, no es algo como común, y eso también trajo que en este siglo XX haya posturas que desde la Iglesia mismo se asociaban al marxismo, que se asociaban y que como que seguían la corriente reivindicativa de las luchas sociales, y en ese sentido como que también, si es que pudiéramos ir un poquito más atrás, hay cuestiones y postulados de la Iglesia que realmente se quedan, como la solidaridad, como esa cuestión de la fraternidad al prójimo, no sé cómo lo enunciarán ellos, pero esas cuestiones como que de una u otra manera también han configurado un pensamiento moderno, ¿no? Y creo que también es ahí donde se puede caer de un lado o del otro, donde puede figurarse un catolicismo diverso que a la vez impregna su moral, ¿no? Entonces ahí es donde debemos estar atentos. Nosotros desde un lado queremos mencionar estos procesos de apoyo a los procesos reivindicativos como una cuestión objetiva histórica, ¿no? Nosotros no queremos tampoco como darles una verdad absoluta, sino tal vez solo brindar un poco de herramientas, un poco de datos y detalles para que el público, la gente que nos escuche pueda reflexionar desde sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, en la cuestión andina, desde la colonia mismo, los procesos educativos de los jesuitas que hasta ahora se mantienen como en nuestra misma
educación en nuestra en querida la PUCE. universidad. Entonces esos postulados educativos de los jesuitas desde muchísimo tiempo atrás pudieron encontrar un concilio entre el mundo indígena y este mundo colonial, ¿no? Eran lugares donde se les enseñaba música y donde prácticamente la colonización fue pacífica, por así decirlo, estos pequeños reductos educativos que formaron los jesuitas. Igual recordemos también que hubieron pastores y gente de los sectores religiosos que se posicionaron en conflicto, en escenas de conflicto. Uno de ellos es Bartolomé de las Casas, que es uno de los curas que se atrevió en esta época del siglo XVI. Él nació en el 1484 y murió en 1566, y en esa época él supo posicionar que el abuso y el atropello hacia los indígenas era algo inhumano. Ahí es donde queremos hacer la aclaración. Claro, él decía el atropello a los indígenas es algo inhumano, es algo anticristiano, pero como él proponía reemplazar la mano de obra y la mano del trabajo indígena, él pretendía reemplazarlo con afros. Entonces mantenía aún así como que era un pensamiento un poco de vanguardia con los indígenas, pero pretendía atropellar a los afros bilateralmente, ¿no? Entonces vemos cómo se maneja también de una u otra manera desde el lado de la iglesia. Un poco, no sé si quieres comentar un poco esto. Sí, exactamente. Como toda institución que genera ideas, que genera un tipo de reflexión, es importante entender que a veces surgen estos personajes dentro de la iglesia que yo no me atrevo a decir que hace que esta institución cambie su carácter esencial, pero sin embargo el aparecimiento de estos personajes permite que la iglesia en ciertos momentos no sea o cumpla otra función diferente que a la que originalmente o a la que normalmente está acostumbrada a hacer, ¿no? En el caso de Bartolomé de las Casas fue importante porque bueno, la mayoría de la población nuestra era indígena. Claro, como tú dices, había ese sesgo, al igual que muchos otros. Pero bueno, no sé, desde la perspectiva de la historia hay muchas cosas que podemos conocer, ¿no? Así no queramos, muchos autoridades religiosas escribieron sobre los indígenas, intentaron hablar quichua, fundaron las primeras escuelas o centros de educación para los indígenas, para los pobres, y eso se ve hasta ahora, ¿no? O sea, en el caso de ser un historiador en este país, la mayoría de las fuentes documentales están en manos de los curas, de la religión. La biblioteca Aurelio Espinosa Polit es un lugar bacán, donde hay el herbario del padre, no me acuerdo cuál será. También uno de los primeros arqueólogos del país fue el padre Pedro Porras. Sí, la biblioteca tiene harto contenido. Harto contenido, y también las compañías de las iglesias tienen muchos archivos, porque claro, como antes era un estado católico, muchas de la burocracia estaba también en manos de la iglesia. Así ¿no? es, la iglesia funcionaba como los registros civiles. Como registro civil, exactamente. Donde anotabas a quién nacía, a quién moría, a quién se casaba, todo el estatus se daba en la iglesia, y esas bibliotecas de algunas iglesias son de acceso restringido. Hay que aclarar también, en Quito hay algunas bibliotecas de iglesias que están restringidas. Ya trabajaremos a través del tiempo para que por fin se despojen de esos conceptos. Un poco volviendo también a esta corriente, podemos mencionar esta corriente que se llama la teología de la liberación, que es como esta mezcla, esta mixtura, esta amalgama entre pensamientos reivindicativos del marxismo y también del cristianismo. Se da desde Latinoamérica, ¿no? Es impulsado desde procesos de Latinoamérica. Y hay el otro caso, ¿no? En la década de los 60 y 70 del cura guerrillero que se llamaba Camilo Torres Restrepo, ¿no? Él nació en 1929
y en 1966 falleció. Él fue un sacerdote colombiano, pionero de esta teología de la liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia y además también miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. Él en esta época también, en su doctrina, en su discurso, por así decirlo, supo amalgamar, supo juntar el marxismo y el cristianismo. No sé qué opinas tú de esto, Miguel. Chuta, verás, yo opino que esas dos cosas no se pueden juntar, pero sin embargo hay que rescatar lo que el esfuerzo, digamos, o lo consciente que fue en el caso del personaje Camilo Torres, porque él finalmente luchó con convicción y terminó dando su vida, ¿no? en pleno intento de lograr una transformación. El tema, en mi opinión, no se puede, el marxismo y el cristianismo no van de la mano, porque la filosofía que Marx fundó, la filosofía que él un poco es su método además para enfrentarse a la realidad, es el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces creo que ahí el materialismo dialéctico es una de las filosofías además que niega la existencia de cualquier tipo de Dios, ¿no? Aunque muchos digan que Marx es un judeo cristiano, una de sus luchas, por ejemplo, es la del socialismo, es contra el socialismo utópico. Y yo he visto que actualmente muchos, y que ojalá mis profes me disculpen, muchos intelectuales de izquierda, muchos críticos, tienen una visión del socialismo más parecida al socialismo utópico, que es el socialismo al que Marx se refería, al que Marx enfrentó, una de las tantas corrientes, ¿no?, con las que Marx ajustó cuentas. Y bueno, este socialismo utópico tiene una inspiración cristiana también, y se trata es idealista, no es un socialismo que comprende en su totalidad el funcionamiento, sino que apela a la colaboración entre se puede decir, entre el burgués y el proletario, ¿no? En el sentido de que el burgués, cambiando sus hábitos, puede llegar a un acuerdo más justo con el proletario, con el trabajador, o que si este burgués se convence, puede no necesariamente explotar a los trabajadores, ¿no? De ahí, o sea, con el marxismo ya se demostró que aunque el burgués sea un buen burgués, si se puede decir así, aunque el burgués tenga compasión por sus trabajadores, su interés como clase social contraviene el interés de la otra clase, ¿no? Entonces no puede establecerse un acuerdo. Un poco eso. Y bueno, el socialismo también habla de la autorrealización del hombre a nivel espiritual, y eso es algo que el cristianismo, que va un poco vinculado al cristianismo, ¿no? Entonces por eso creo yo también que se genera esta confusión entre el socialismo utópico, el socialismo científico. Y bueno, creo que un poco... Habría que decir que los curas de estos participantes son de un contexto, leyeron a Marx, no por así decirlo, se puede decir que son marxistas, son resultantes también de otros contextos, de este contexto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es de donde surge también esta necesidad de que los curas y la gente acercada al campo religioso pueda empaparse un poco de marxismo, o si no se puede llamar marxismo, la lectura de los textos de Marx, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue una corriente y que se replicó también en otros países. Ahí tenemos el caso de otro cura revolucionario, por así decirlo, es uno de los curas villeros, que se llama Carlos Mujica. El nombre completo es Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, que nació en Buenos Aires en 1930 y murió en 1974. Él fue un sacerdote y profesor argentino, igual que Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Él es parte de la Compañía de Jesús. También estuvo vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y a estas luchas populares de Argentina de las décadas de los 60 y 70. Este apostolado que Mujica llevó se caracterizó por su acción para favorecer a los pobres, ¿no?
su principio fundamental es la teología del pueblo, ya no es como veíamos la teología de la liberación con Torres Restrepo, el cura guerrillero, y la mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro. Recordemos que en Argentina se les llama villas a los lugares que son totalmente marginalizados y también rechazados por la misma lógica de la ciudad, ¿no? Carlos Mujica murió asesinado a balazos después de celebrar una misa en la iglesia Francisco de Solano en Villa Luro. Esto se generó por una organización paramilitar o parapolicial. Entonces, incluso vemos como dentro de estas mismas élites estatales surge la necesidad de la eliminación de estos entes, ¿no? Entonces, él dio inauguración a los curas villeros, que es un movimiento de sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿no? Esto surgió en todas las villas miseria que están desplegadas alrededor, no solo en las periferias de la ciudad, sino en medio de la ciudad de Buenos Aires mismo, ¿no? Entonces, vemos como estos movimientos de curas villeros también de una u otra manera tienen implicaciones. Y yo quería mencionar un último caso que también es en cuanto a las cárceles, que como los apostolados carcelarios lograron a través de sus grupos de oración alivianar la dura experiencia que es el cautiverio, ¿no? Esto es a través del caso de Charles Colson, que fue un apóstol que fue encarcelado en la época de Nixon en Estados Unidos. Recordemos que esa época también es conflictiva y este apóstol que estaba un poco vinculado a las luchas de los pueblos, las luchas sociales y estas lecturas, como veíamos, fue apresado y es ahí en su cautiverio donde él se le ocurre formular estos grupos de oración que después fueron replicados en todo Estados Unidos, porque el sistema penitenciario de Estados Unidos tiene como característica la rotación de sus presos. Entonces, un preso que estuvo en un círculo de oración, después rotó, fue a otro recinto penitenciario y comenzaron a replicarse, y esto resultó no solo como en una cuestión de evangelización, sino también en ese contacto, en esa cotidianidad que podían abarcar, ¿no? Ya que el estatus de preso o de privado de la libertad te sesga mucho la posibilidad comunicativa y organizativa, por ende, ¿no? Esto se replicó también en los años 80 en el Ecuador, a través de la confraternidad carcelaria de aquí, que se fundó, que también tuvo algunos avances dentro del paradigma de la rehabilitación social. Entonces, por ahí vamos viendo cómo los sectores religiosos también han estado presentes en procesos reivindicativos. Obviamente eso no significa que sea un concilio, un estrechón de manos entre los movimientos sociales y estos grandes estamentos clericales, pues sabemos de por sí que incluso si es que los discursos parezcan lindos, incluso el mismo Papa Francisco se identifica con esta cuestión de los curas villeros, pero vemos que igual de una u otra manera, a través del ejercicio de su poder, del ejercicio de su rol, también está invisibilizando de una u otra manera, y es por esto que se da estos sucesos de violencia en Chile, ¿no? Sí, justamente yo creo que hay casos, como tú dices, la teología de la liberación es uno de ellos, pero sin embargo creo que la Iglesia tiene muchas cuentas que rendir, muchas responsabilidades que asumir también. Muchas responsabilidades que asumir. Hace poco vimos que había una ola de pedofilia en el Ecuador. En Chile justamente es uno de los países con mayor pedofilia de la Iglesia Católica. De hecho, hace poco nombraron arzobispo a un cura que él está implicado en muchos casos, él mismo está implicado en muchos casos de pedofilia. No se diga cuando omite información sobre otros colegas suyos, se puede decir, o compañeros del prelado que realizaron estos actos de pedofilia, ¿no? Es interesante también cachar que esta institución, a pesar de ser moralista, a pesar de ser una religión que, claro, que habla de la moral y todo, es muy degenerada por dentro. En sí mismo tiene este problema, ¿no? Y eso hay que analizar, ¿no? La educación, la familia, son instituciones que tienen que ver bastante con la moral judeocristiana, con la moral
católica, hay instituciones educativas que directamente son católicas, nuestras familias, si es que nuestros padres no son católicos, bueno, igual está, como decía, presente esa matriz. Eso es lo peligroso de estos discursos doctrinarios, que la gente comienza a replicar también, a difundir esta ignorancia colectiva, esta falta de asertividad en enunciar también los comentarios. Lo que pasó en Guayaquil hace unas semanas, yo no estoy muy enterado del tema. Hay una galería de arte en Guayaquil que se llama Pop Up, y en esta galería se presentó una obra, ¿no?, que se llamaba El Santo Prepucio, y a esta obra acudieron colectivos que replican en la doctrina ortodoxa católica, y lo hicieron a través de instancias también legítimas, como es el Cabildo, la alcaldía, que también la alcaldía de Guayaquil tiene mucho que responder, y ellos a través de eso lograron la clausura de esta obra, ¿no? Y eso, gracias por acertarlo, Miguel, porque es un comentario de hecho de Renato Limaico Álvarez. Amigos, muchos saludos, y tener en consideración lo que pasó la semana anterior en San Borondón, que se clausuró un teatro a cargo de grupos religiosos. Esto ya ha venido sucediendo también en algunas cuestiones, pues el muro también en una iglesia, un mural pintado por un colectivo feminista latinoamericano, también fue censurado, fue quitado a través también de la presión de estos grupos religiosos, y es súper importante estar atentos a rebatir y reconstruir esta ideología, ¿no? Es imposible que podamos seguir legitimando estas cuestiones. Tenemos otro comentario de Franklin Méndez que nos dice: epa, un saludo para La Voz del Migrante, un excelente programa, como siempre, chévere amigos, muchas gracias por tomar en cuenta las recomendaciones de sus seguidores, sigan adelante y pilas asomarán algún rato. Tenemos otro comentario rápidamente de Juan Pablo Castel, que nos dice: por eso es tan necesario analizar epistemológicamente el mundo y comprenderlo para transformarlo, es decir, ligar la teoría y la práctica. Latinoamérica ha estado llena de combatientes valiosos, pero con poca formación filosófica y política, y por eso sus errores más cercanos al liberalismo que otras cosas, como al ABC Alfaro Vive Carajo, que terminó entregando las armas luego de una misa y comulgando. Una carita ahí de decepción. Sí, una cosa que señala igual que quisiera apuntar es el tema del perdón, ¿no?, y del arrepentimiento, que es algo también que se ve en todos nosotros y que actúa en muchos, ¿no? Por ejemplo, toda esta gente de izquierda, que fue de izquierda, digamos, en su juventud, y que después terminó del otro lado, muchos de ellos recibieron el perdón, terminaron comulgando. O hay presidentes que no necesariamente comulguen una religión, pero que su actitud es muy parecida a una moral cristiana, ¿no? Yo creo que es el caso del señor Pepe Mujica en Uruguay, que él muestra un estilo de vida bastante ascético, ¿no? Eso lo pueden leer en esa clásica obra de Max Weber que se llama La ética protestante, ¿cómo es? La ética protestante y el capitalismo, y el surgimiento del capitalismo, algo así es. Bueno, esa es una obra clásica de Weber. Es muy interesante entender esa cuestión del por qué él habla, ¿no?, de la cuestión cultural de los protestantes para forjar el capitalismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ya, exactamente. Hay un capítulo entre 1904 y 1905 como una serie de ensayos. Más tarde se publicó como libro. Ya, bacán, esa es. Entonces, para Max Weber, él habla repetidas veces del ascetismo, ¿no?, de este tema de a pesar de acumular bastante dinero, que es algo cristiano, que porque si tú acumulas, estás preparándote para la vida eterna, estás preparándote para pasar a mejor vida. Es ser ascético, que es el tema de vivir humildemente, de vivir sin mostrar demasiada pomposidad, a pesar de que tengas bastante dinero. Y bueno, esa es una diferencia un poco con el catolicismo, pero sin embargo sigue siendo esa matriz cristiana, ¿no? Así es. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este gobernante Pepe Mujica utilizó sigue utilizando su imagen de
de ser una persona arrepentida, más o menos, de haber vivido como estas experiencias, en el caso de él, de haber vivido en la cárcel, ¿no es cierto? Hay muchos podrían decir que es una experiencia religiosa, tal como los profetas vivían en el desierto y se comunicaban con Dios o recibían un mensaje divino. Este personaje de Pepe Mujica aparenta ser una persona sabia, honesta, además, honesta, claro, y además difunde humildad, difunde este modo de vida judeocristiano, ¿no? Pero sin embargo sigue, por ejemplo, él no metió a la cárcel a los propios militares que torturaron, que asesinaron a sus propios compañeros, ¿no? Del Tupac Amaru. Y denunció también a sus compañeros en su época, o sea, nunca como mantuvo su posición, sino que ya se sabía que tal vez era uno de estos entes, como mencionaban estas personas que de izquierda, y por no tener una formación un poco más certera, lograron desvirtuar los pensamientos y volcarse realmente a todo lo contrario. Tenemos un saludo de Yanio, de nuestro pana Yanio Nano DB, que dice: aguante Mijardo, aguante, pura zurda, pura historia y cultura de la que sí sirve. Bacán, y también tienen una recomendación para nuestro Control Master Davicho, que dice: técnicamente hace falta un compresor y un ecualizador en sus voces para aclarar un poquito las voces y disminuir las S, las P y las Z. Gracias por el aporte. Y también tenemos un saludo de Jennifer Juliana Macías Hurtado, que dice: excelente, saludos desde el Guayas, vacancísimo que nos estén escuchando desde allá. Y así es, estamos culminando el programa del día de hoy. Vamos a hacer un poquito una retroalimentación. Hoy hablamos sobre la imposición religiosa sobre los pueblos desde tiempos inmemoriales, desde que pisaron esta santa tierra. Ellos han estado atropellando, desplazando, apropiándose además de la tierra, de los recursos. Creo que este es el primer paso para todo este modelo extractivista en el que vivimos, ¿no? De extraer los recursos infamemente y pisarse a otro lado a disfrutarlos, ¿no? Y no con eso digo que debería haber una cuestión de extractivismo responsable, sino que así se ha manejado. Estas élites han sabido de una u otra manera reproducir sus poderes para mantenerlos circulares. Realmente no se sabe o no sabríamos decir cuándo realmente en nuestro territorio la religión realmente perderá esa legitimidad o ese poder de control social que tiene. Como mismo mencionaba Miguel, aún se encuentran países de primer mundo, entre comillas, que tienen monarquías. ¿Cómo puede ver esa contradicción de términos? Gente de la realeza que es mantenida con los impuestos y con el trabajo de las personas. Entonces por ahí hay que ver, igual siempre estar pendientes de los discursos coloridos, pues el catolicismo, la religión también puede ser diversa, también puede ser incluyente, así como el capitalismo, ¿no? Y ahí es como debemos de estar súper pilas, porque el capitalismo también nos puede administrar de una manera diversa, también nos puede ofrecer salidas pluriculturales, nos y también puede aflojar la cadena. Sí, entonces aflojar la correa. Entonces por ahí hay que estar súper pendientes. Igual, entonces estamos despidiendo. Tú, Miguel, por ahí dentro de micrófonos nos dice que hagamos una invitación para que estén escribiendo a La Voz del Migrante. A las 24 horas habrá una persona para responderles. Sí, bueno, gracias a todos los que nos escuchan. La idea de este programa era, creo yo, de mi parte, concluir cómo la Iglesia Católica influye en todos los aspectos de la vida, en el orden político, en el orden social, en el orden ideológico, moral, ético. No se trata como por ahí decían, es que hay que respetar las creencias, pero, o sea, esta creencia es más que una sola creencia, es una acción social, es una acción política, y eso tiene implicaciones que deben ser medidas, ¿no? O sea, no es una cuestión simplemente de decir respetemos las creencias cuando las leyes están basadas, por ejemplo, solo citando un ejemplo, están basadas en esta ética, en esta moral.
Asimismo, vamos terminando. Queríamos también un poco hablar al final de la teología de la liberación para decir que hay estos casos que la Iglesia no siempre, no necesariamente tiene que estar del lado de los regímenes autoritarios, de la derecha, del lado del dinero, como dicen ahí, que siempre se sienta al lado del dinero, a la mano izquierda del dinero, sino que también ha habido personajes que han intentado dar un vuelco en ese sentido. Independientemente de la creencia que uno tenga, yo creo que hay que respetar todas las creencias, pero hay cosas que no pueden, que no tienen lugar, ¿no? Que es el tema de dirigir una sociedad moralmente o basado en ciertos principios morales e irse en contra del resto, de la diversidad de pensamientos o de estilos de vida que se puedan dar dentro de una misma sociedad. Eso, y muchas gracias. Igual ahí gestionar también para los que están del lado religioso, que tal vez nos hayan escuchado el día de hoy, que no abandonen también de tal vez sacudir sus mismas estructuras y sacudir sus mismos pensamientos, porque igual mañana puede ser demasiado tarde, pero lo que sí es certero es que la historia nunca acaba y el tiempo tampoco nunca para, y si es que nosotros nos detenemos, vamos a ser atropellados por la misma lógica del tiempo, ¿no? Y con esto estaríamos terminando el programa del día de hoy, nuestro 8º programa de esta edición de Historia desde Abajo. Vamos a dejarles con un videíto final, un video de la cadena RT, Russia Today, que habla sobre los verdaderos motivos de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Este video se llama Pedofilia, lavado de dinero y otros pecados. Entonces vamos a dejarles con ese video y nos vemos. Antes de eso, saludar a todos los luchadores sociales, a los trabajadores informales, también los que están ahorita en el plantón en la Corte Provincial por el caso Satia, por la niña de 2 madres lesbianas que también están intentando legalizarse, también por esto de la acción de apelación, están ahí en el plantón. También los días miércoles los compañeros de ASFADEC también organizan su plantón en la Plaza Grande, reclamando, pidiendo una asesoría necesaria de parte del Estado, pues las respuestas que les brinda el Estado son realmente inoperantes, se podría decir. En esto también anunciamos que el día lunes de esta semana se dio la rueda de prensa de los familiares de Samuel Chambers, que anunciaron que la investigación policial de la DINASED determinó que la causa de la muerte de Samuel Chambers es no determinada. Entonces nosotros como colectivos, como programa, como personas, rechazamos esta inutilidad de estas etapas estatales para decirles que dejen de jugar con el dolor de los familiares, de los asesinados, de las asesinadas, de los femicidios, de los desaparecidos, y que por fin o que por primera vez den las herramientas necesarias para encontrar esto, ¿no? Justicia. Justicia para Samuel Chambers, justicia para las niñas que son asesinadas y para los niños y niñas que son abusados sexualmente en los recintos educativos. Y con eso les dejamos entonces también con este video de RT. Nos despedimos, hablamos el próximo martes. Igualmente el próximo miércoles, no martes, nos vemos el miércoles. Igualmente dar un saludo a la gente de Natura Insurrecta que estuvieron en el plantón de antiminero en Cuenca, sembrando raíces también por allá, a Natura Insurrecta Suay, a Retumba la Prole, que va a abrir su filial en Cuenca, todo esto apuntando hacia salvar, a defendernos como naturaleza, y también a toda la gente de la revuelta, estudiantes organizándose. Esta semana es decisiva, estamos dando la pelea, entramos con una expectativa baja a estas elecciones y al parecer somos la única lista seria que le está generando un problema a los partidos políticos tradicionales. Entonces, con todo, compañeros, tal vez para los estudiantes de la Universidad Central ahí, tal vez no me estén escuchando, pero yo sé que están trabajando duro, ahorita mismo están en las pasadas de curso, por las noches vamos a ir a pintar banderas otra vez, y si nos quitan una bandera, volverán a aparecer 2 o 3, y hay que meterle con todos, compañeros, porque se puede ganar, a pesar de que no tenemos plata para
para regalar cosas, no teníamos plata para hacer bailarles reggaetón a los estudiantes, tampoco lo haríamos. Y eso, un saludo a toda esa gente que está ahí dándolo todo en la cancha. Eso, bacán ahí por los movimientos estudiantiles, del movimiento estudiantil La Revuelta, toda la gente de la Universidad Central que pueda también empaparse de las propuestas y los datos que brinda este movimiento sobre la situación concreta de la Universidad Central. Chévere ahí, búsquenlos también en redes sociales, La Revuelta Estudiantes Organizándose. Con esto entonces despedimos el programa el día de hoy. Gracias, Davicho. Gracias, Davicio, digo Davicho. Esto fue Historia desde Abajo. Les dejo con el documental de RT, Pedofilia, Lavado de Dinero y Otros Pecados. Comenzamos. Estados Unidos no investiga debidamente los casos de abuso sexual a menores de la Iglesia. Así lo advirtió el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El informe del organismo alimenta aún más los comentarios e hipótesis de la renuncia de Benedicto XVI, cuyo papado ha estado marcado por numerosos escándalos de esta índole. El periodista y presentador del programa de RT Desde la Sombra, Daniel Stulin, nos comenta este polémico contexto ahora mismo en directo. Hola Daniel, cuéntanos de qué otros motivos, además de los que ya dijo públicamente, estarían detrás de la renuncia del Papa y por qué sucede precisamente ahora, en este momento. Bueno, buenos días. Primero, la renuncia del Papa es un signo clarísimo del desplome financiero del Vaticano y lo que supone eso para lo que ha sido durante 1700 años la más poderosa red financiera global. Repito, cristianismo empieza a partir del Concilio de Nicea en el año 325. Digamos que el Vaticano es la madre de todas las burocracias del mundo. Ahora, miramos de cerca el momento de renuncia del Papa. Como bien sabéis, en este mundo de humo y espejos, el mundo de alta política y finanza, nada es una casualidad. A lo largo de los años el Vaticano ha hecho un magnífico trabajo tapando de todas las maneras posibles cualquier información dañina a la Santa Sede. Ya no. Una de las cosas más dañinas a la imagen del Papa Benedicto XVI ha sido la información incontestable que salió hace unos años que delineaba el papel del Benedicto XVI al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981 hasta 2005, en el que por aquel entonces Cardenal Ratzinger, hombre clave de gestión y supresión de los actos atroces de pedofilia en la Iglesia. La supresión se hizo desde su despacho. Es decir, Cardenal Ratzinger, hoy día Papa Benedicto XVI, es el mayor responsable de suprimir los actos de pedofilia de la Iglesia. Si yo fuera Dios, estaría bastante enfadada con el Papa porque a los niños no se toca y desde luego los niños no son un reservoir inagotable para los pedófilos de la Iglesia. Ahora, esta información está saliendo a la luz. ¿Quién está detrás y por qué? Para entender, tenemos que remontar al año 1981 y el asalto de la policía romana a la casa escondite en la vía Prenestina que usaban tanto los terroristas de las Brigadas Rojas como los nazis que volaron la estación de tren en Bolonia. Ese asalto se produjo un día después de que el Vaticano publicaba la lista de los miembros de la poderosísima logia masónica Propaganda Due, P2E. Y la P2E ha esperado todo este tiempo para devolver el favor. Oficialmente P2E no existe, pero extraoficialmente la masonería, sobre todo la nobleza negra veneciana, está muy presente y más poderosa que nunca. El intento de propiciar un golpe mortal a la Iglesia tiene un objetivo tanto ideológico como financiero. Estamos presenciando en directo cómo funcionan los mercados financieros. Se llama transferencia de la riqueza. Los débiles lo pierden y los más fuertes se hacen con ello. Así sucedió en la Gran Depresión, que no era ninguna Gran Depresión en los Estados Unidos en los años 20 y 30, sino la transferencia descarada de la riqueza. Por eso, justo ahora el Vaticano, que debido a la crisis de la fe entre los fieles, los escándalos de pedofilia, las constantes metaduras del Papa, han repercutido mucho en la estabilidad financiera de la entidad. ¿Qué es la Iglesia, Mónica? La Iglesia se compone de dos partes. La pública,
y la encubierta. La parte pública es la iglesia, la fachada, ¿no?, que todos conocemos. Y la parte secreta es el sindicato de inversión que ha disfrutado y abusado con impunidad durante más de 1700 años. Te recuerdo que desde el Imperio Romano el Vaticano está haciéndose con los bienes inmuebles del mundo entero, sin hablar de oro, obras de arte, etcétera, etcétera, que están en las manos de la iglesia. Te pongo solo un ejemplo para demostrar lo que estoy diciendo. La huida de Martin Bormann de Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial se hizo posible gracias a las líneas de ratas gestionadas en secreta por el Vaticano a cambio de, ojo, 47.000 toneladas métricas de oro robado. Una cuarta parte del suministro oficial mundial, si creyésemos las cifras oficiales de cantidad de oro disponible. Las líneas de ratas sacaban clandestinamente a los criminales de guerra nazis y a ex miembros de la SS a América del Sur y Oriente Medio, sobre todo a Egipto, y estaban liderados por, ojo, Monseñor Giovanni Montini, el subsecretario del Estado del Vaticano en los años de la guerra. Si estamos sumando los 47.000 toneladas métricas de oro por el precio en el día de hoy, que son $1.700 más o menos una onza, y que una tonelada de métrica de oro son 32.150 onzas, estamos hablando de miles de billones de dólares que el Vaticano amasó solo en el oro robado en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la historia, la Iglesia ha gozado de dos cosas. Uno, la inmunidad diplomática, y dos, la extensión de impuestos. La combinación es poderosísima, sobre todo cuando se combina con la economía de los intereses compuestos, sin contar un importantísimo aporte tanto de los jesuitas como de Opus Dei y los caballeros de Malta. Por lo tanto, se trata de sumas de dinero alucinantes que el Vaticano ha acumulado a lo largo de este periodo de tiempo, pero hay otra cosa sumamente importante en este negocio y sus beneficios: el negocio de las redes sexuales esclavos gestionadas a través de la pedofilia. Si prestas atención a las noticias en los principales medios de masa, te darás cuenta de que los sacerdotes que han sido implicados en pedofilia también han sido protegidos continuamente debido a que esos sacerdotes siempre han tenido éxito en la recaudación de fondos para la iglesia. Daniel, ¿ya qué se podría deber que estos casos, que hasta ahora no se conocían tanto, salgan ahora cada vez más a la luz? Y mirando un poco hacia el futuro también, ¿qué candidato podría sustituir a Benedicto XVI? ¿Qué cualidades son las que va a buscar el cónclave en su persona? Se habla también de grandes posibilidades en ciertos candidatos cardenales hispanoamericanos. Bueno, primero los medios de masa, ¿no? Los medios de comunicación estadounidenses, americanos y europeos forman parte de la élite mundial y sus propietarios son algunas de las corporaciones más poderosas del mundo. Y para ser un top jefe de cualquier empresa de Fortuna 500 tienes que ser o masón o pertenecer al Club Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, PDUI, Skull and Bones, la mafia, etcétera, etcétera. Trabajando mucho nunca llegas a las altas esferas del poder. Nunca. Es un cuento para niños. La Iglesia está lejos de ser la única institución cómplice en la historia y la historia con la pedofilia. Si nos fijamos en su competencia, ¿no?, es decir, las agentes de inteligencia y las redes masónicas, la pedofilia es una tradición muy antigua y mucho más significativo que muchos de nosotros nos gusta darse cuenta. Una de estas redes expuestos ha sido el escándalo de Franklin en los Estados Unidos, que yo he sacado a la luz en mi programa Desde la Sombra, concretamente Partido Republicano en la época de George Bush padre. Estamos usando un orfanato católico en Nebraska como su depósito pedófilo privado, y de eso hay muchísimo. Ahora, pagar a los afectados por los escándalos de pedofilia en la iglesia está siendo muy caro. A nivel mundial estamos hablando de ya más o menos 3.000 millones de dólares y el número de juicios sigue creciendo de manera exponencial. Ahora hablamos del dinero y de nuevo en un momento del nuevo presidente del Banco del Vaticano, el alemán Ernst von Freyberg. Vuelvo a repetir, el Vaticano es una entidad financiera por encima del todo, y el nuevo presidente del Banco del Vaticano es uno, caballero de Malta, y dos, tesorero de los caballeros de Malta en Alemania, además de pertenecer a juntas de directivos muy importantes como por ejemplo Becker Mining Systems,
y tiene lazos muy importantes con la bolsa de Frankfurt y de Londres. Además, es un alto ejecutivo de Bloom y Voss, un grupo naviero que, entre otras cosas, se dedica a fabricar barcos de guerra, algo que obviamente no le importa mucho al Vaticano. Y ojo otra vez con ese nombramiento: Vaticano tiene la inmunidad diplomática y no paga impuestos, pero no tiene control sobre las divisas y no puede imprimir dinero. Por eso, la selección de von Freyberg es muy llamativa. ¿Cuál es el negocio más importante del mundo? La droga. Es el lubricante de la economía mundial. ¿Cómo y dónde se lava la droga? A través de los mercados financieros, principalmente Wall Street, Londres, Frankfurt y Hong Kong. Y ahí otra vez el papel fundamental de ahí al futuro del nuevo banquero del Vaticano. Y todo esto ocurre en un momento muy interesante cuando la economía mundial se está reequilibrando en los mercados emergentes. Es decir, la economía está creciendo en los mercados emergentes y no en el mundo desarrollado como puede ser Europa o Estados Unidos. Y una vez más, la fachada de la iglesia es la religión, pero la parte que manda son las operaciones encubiertas financieras. Por lo tanto, si uno quiere entender cómo funciona la iglesia, hay que entender cómo funciona el dinero. Y la otra pregunta tuya del futuro del Vaticano y sobre todo el Papa: imagínate que tenemos a los Caballeros de Cruz de Malta y el Opus Dei reunidos para elegir el Papa perfecto. ¿Qué aspecto tendría este nuevo Papa? En mayo pasado me invitaron a asistir a una conferencia de Fátima en Roma, donde yo di un discurso sobre el futuro de la humanidad y la necesidad de la humanidad de conquistar el espacio para sobrevivir y convertirse en una verdadera civilización galáctica. Como resultado de mi intervención me hice amigo de varios arzobispos de alto nivel del Vaticano que en privado estos días me dijeron acerca de las pautas, ¿no?, del próximo Papa. Entonces, lo que estamos presenciando indirecto es un momento crítico de la Iglesia Católica. Para sobrevivir, la curia necesita el hombre adecuado para el trabajo. O sea, piensa en el Vaticano como la empresa más grande de la lista de Fortuna 500. Así que el presidente de la entidad tiene que tener muchísimas habilidades sociales y diplomáticos para convencer. Es decir, un viejo paralítico con caspa y dentadura postiza esta vez no será la mejor opción para liderar a más de 1.000 millones de personas. Entonces, la Iglesia, de forma encubierta, pero ya está muy comentado ahora mismo dentro de la Santa Sede, están hablando que uno, el futuro Papa, tiene que vender y saber vender en los mercados emergentes. Dos, que sea joven y más multicultural. Tres, capaz de atraer a los sacerdotes y monjas, que es su mano de obra barata. Para poder atraer la mano de obra barata o de coste bajo en el mundo de hoy, la Iglesia hasta, ojo, estaría dispuesto a permitir relaciones sexuales en la Iglesia. No es una conjetura, lo digo absolutamente en serio. Esto se está debatiendo activamente y promovido por la congregación estadounidense. 5. Se proporciona una clara ruptura con el escándalo de pedofilia, por lo que los costes de los litigios y acuerdos para desangrar la Iglesia. 6. El nuevo Papa tiene que saber cómo funcionan los medios de comunicación para que en el futuro los New York Times, los Wall Street Journals, los CNNs no le pueden romper el banco del Vaticano con las noticias sensacionalistas. Y también por eso está el nuevo banquero de Dios, Ernst von Freyberg, para amenazar las acciones de Time Warner en la bolsa de Nueva York si les ocurre sacar algo sucio contra la Iglesia. Ya estoy casi terminando. 7. El Papa será capaz de preservar la marca, que es el Vaticano, para que los gobiernos soberanos no amenacen la Iglesia, y la inmunidad diplomática del sindicato y el Estado libre de impuestos. 8. Se va a encontrar la manera de competir y ganar al Islam. Ojo, es un punto muy importante, sin necesidad de los militares estadounidenses que lo borran al Islam de la faz de la tierra. Te recuerdo que una de las cosas que desencadenaron la guerra contra el terror es que el Islam estaba creciendo en términos de adeptos muchísimo más rápido y de manera mucho más significativa que el cristianismo. 9. Tiene que ser fotogénico y dar un buen discurso. Y por último, y más importante, el Papa del futuro próximo, de ya, tiene que entender que él no es el jefe, como estamos viendo con la crisis de los mercados financieros y los problemas financieros del Vaticano, sino un empleado más de este mundo oscuro, donde se libran las batallas por el control de la humanidad entre los bastidores, entre la Iglesia, la masonería, los Illuminati, el Islam, la nobleza negra, con el poder absoluto sobre la humanidad
como meta final. Pues queda